Lo primero que pensé fue, esto es el festival más idiota del planeta. Un pueblo entero disfrazado de cerdito, aplaudiendo a un cerdo gigante de cartón piedra como si fuera una deidad, y oliendo a grasa caliente desde 3 cuadras antes. Y ahí estaba yo, en Talca, con el micrófono temblándome en la mano y el estómago haciendo una pregunta simple. ¿Quién en su sano juicio celebra un chancho? En la esquina, un niño con hocico de goma me ofreció una brocheta que goteaba aceite, sonrió con los dientes manchados de salsa y dijo, «¡Pruebe, po!». Yo miré la brocheta como si fuera un delito. El aire era una nube de chicharrón, sal, humo, piel tostada, ese perfume dulce y repugnante de la carne cuando se rinde al fuego. Detrás de mí, alguien gritó mi nombre. «¿Te vas a desmayar o vas a grabar?», se burló una voz conocida. Nico Rivas, mi competencia. El tipo que convierte cualquier cosa en tendencia, aunque sea una piedra, aunque sea un gato, aunque sea un funeral. Tenía su cámara ya encendida, el lente apuntándome como un ojo de tiburón. Sonreía con esa calma de quien llega con ventaja. Y ahí apareció el reloj en mi cabeza, como una bomba con números rojos. 6 horas. 6 horas para conseguir el mejor material, armar una historia, editarla y entregarla a la marca que me financiaba el viaje. Si fallaba, se acababa el contrato. Si Nico me ganaba, no solo perdía el video, perdía el futuro inmediato. Yo había venido a burlarme del Festival del Chancho, a mostrarlo como lo que parecía desde afuera, un carnaval organizado por el tocino. Pero el problema con los lugares que huelen tan fuerte es que no te dejan respirar a distancia, te obligan a entrar. Pasó una comparsa. Tambores, trompetas desafinadas, gente con orejas rosadas, cachetes pintados, colas en espiral que rebotaban al caminar. La alegría era exagerada, casi agresiva, como si estuvieran intentando tapar algo con música. Nico se adelantó, se subió a una banca y gritó su introducción a cámara, con esa voz de presentador que siempre suena como si supiera un secreto. «Hoy, en Talca, el cerdo manda y los humanos obedecen». La gente lo aplaudió. A mí me dieron ganas de vomitar, y al mismo tiempo, una punzada de satisfacción rara. Sí, esto es exactamente lo absurdo que prometía el título. Nadie me había engañado. Era ridículo, era perfecto, era peligroso. Y entonces ocurrió el primer giro pequeño, el que no sale en los folletos turísticos. Una mujer mayor, delgada como una vara, con delantal manchado y ojos brillantes, se me acercó con un plato de cartón. Sobre el plato había un pedazo de piel crujiente con carne pegada, todavía chisporroteando. Me lo puso en la mano como si me estuviera entregando una llave. «No mire con asco, mijito», dijo. «Aquí el chancho no es chiste, aquí el chancho salvó gente». Me quedé quieto. Nico, desde su banca, no escuchó, o no quiso escuchar. Yo miré el pedazo de carne. La grasa se estaba enfriando y formaba una película brillante, como barniz. El sonido de los tambores se mezcló con un recuerdo que no era mío, o quizás sí, el olor a cocina humilde, a olla grande, a invierno largo. Y mi repulsión se partió en dos. Una parte seguía diciendo, «¡Qué asquerosidad!». La otra parte, más traicionera, susurró, «¿Y si esta historia no es una broma?». Me lo llevé a la boca, crujió. Y por un segundo, solo por un segundo, el festival dejó de parecerme idiota y empezó a parecerme inevitable. Ahí entendí que si contaba esto como un chiste, perdería. No solo contra Nico, perdería contra el lugar. Y yo no podía perder, porque el reloj seguía corriendo. Cuando uno mira Talca desde lejos, se queda con una postal. Una ciudad de paso, una palabra en el mapa, una promesa de empanadas en la carretera. Pero Talca no nació para ser postal. Talca es valle, es polvo en verano, es barro en invierno. Es una garganta de tierra entre cerros donde la vida, por siglos, ha aprendido a guardarse sola. En el Maule, el agua manda. El río no solo riega, decide. En años generosos, el campo engorda. En años malos, el campo se encoge y la gente aprende a estirar la comida como se estira una manta vieja. Aquí, durante mucho tiempo, el futuro no se medía en acciones ni en títulos. Se medía en animales, en sacos, en conserva. Y entre todos los animales había uno que era más que carne. El chancho era una caja fuerte con patas. No era glamoroso como un caballo, ni orgulloso como un toro. El chancho era práctico. El chancho comía sobras, crecía rápido, aguantaba lo que otros no. El chancho convertía la miseria en algo que alimentaba. Y en los lugares donde el invierno aprieta, donde el trabajo no siempre alcanza, esa alquimia vale más que cualquier bandera. Las familias no hablaban de cerdos, como quien habla de ganado.
Lo decían como se dice reserva, como se dice seguro, como se dice por si acaso. Había años, me lo contó después un carnicero, con manos rojas y uñas cortas, en que el campo parecía una boca cerrada. Nadie gastaba, nadie se fiaba, nadie celebraba. No porque no quisieran, sino porque la alegría tiene precio. Entonces llegaba ese día que no se anunciaba con carteles, sino con una logística silenciosa. El día de la matanza. No era espectáculo para turistas, era rito doméstico. Amanecía con cuchillos afilándose, con agua hirviendo en un tambor, con hombres hablando poco y mujeres hablando mucho, como si las palabras pudieran distraer al miedo. El chancho chillaba. El chillido se metía en las paredes. Los niños aprendían pronto a mirar hacia otro lado, o a mirar de frente, porque aquí la vida y la muerte a veces se separan por una tabla de madera y una cuerda. Después venía lo que nadie cuenta con romanticismo, pero que sostiene la historia: el trabajo. Limpiar, cortar, salgar, colgar, coser, guardar. La grasa se derretía y se volvía oro líquido. La carne se repartía en porciones que eran, literalmente, días de vida futura. Y sí, visto desde afuera, suena brutal, pero en los lugares donde el hambre ha pasado de visita, la brutalidad se vuelve costumbre. Y la costumbre, si dura lo suficiente, se convierte en cultura. Lo que nadie entiende hasta que lo pisa es que muchos pueblos no inventan fiestas por diversión, las inventan por necesidad, porque un pueblo sin fiesta se muere por dentro. Y Talca, durante décadas, tuvo más de una razón para sentirse como un lugar que podría apagarse sin que el mundo lo notara. La gente se iba, los jóvenes se iban, los que se quedaban trabajaban el doble, y el prestigio, ese lujo invisible, se iba con los buses hacia Santiago. Mientras tanto, los de afuera miraban al Maule con una mezcla de condescendencia y olvido. Campo, decían, provincia, paso, como si paso fuera un destino. Y ahí es donde se empezó a cocinar la rabia lenta. No una rabia de gritos, una rabia de mandíbula apretada. Esa rabia que no se descarga, sino que se acumula. Y cuando se acumula lo suficiente, busca una salida. A veces la salida es política. A veces la salida es violencia. Y a veces, la salida es una fiesta tan absurda que se vuelve imposible de ignorar. Una fiesta que diga, ¿crees que somos invisibles? Mira esto. Y si el símbolo tenía que ser algo que representara supervivencia, economía y orgullo a la vez, ¿qué quedaba? El chancho. De vuelta en el presente, yo caminaba entre puestos de comida y banderines, y sentía que el festival era una capa fina puesta sobre algo más pesado. Nico iba unos metros adelante, cazando planos graciosos. Una señora bailando con orejas rosadas, un hombre con un traje inflable de cerdito. Un concurso donde alguien intentaba cargar una pierna de jamón como si fuera trofeo de guerra. Él quería humillar con elegancia, como siempre, mostrar el circo y reírse desde arriba. Yo, en cambio, tenía esa frase clavada en la lengua como espina. Aquí el chancho salvó gente. 6 horas. Yo no podía entregar un video que fuera solo carne y chistes. Eso lo hace cualquiera. Eso lo hace Nico. Necesitaba lo que él no estaba buscando: el nervio. Y el nervio se escondía donde el olor era menos turístico, detrás del escenario, lejos de los tambores, en los pasillos donde la gente se habla sin actuar. Vi a un hombre cargar cajas de pan, sudando. Lo seguí con la mirada. En su antebrazo tenía una cicatriz larga, antigua, como un recuerdo mal cerrado. Vi a una mujer joven, maquillada de cerdita, sentarse en la vereda y llorar en silencio, sin sacarse el hocico de plástico. Vi a un anciano que no reía, aunque todos alrededor reían. Miraba el desfile con una seriedad rara, como quien ve repetirse un juramento. Y cada una de esas imágenes me decía lo mismo: esta fiesta no es solo fiesta. En una esquina, un mural pintado mostraba un cerdo enorme con corona, y debajo una frase que alguien había escrito con letras chuecas. No la leí completa. El sol me pegaba en los ojos, el humo me nublaba. Pero alcancé a distinguir 2 palabras: promesa y fuego. Fuego. Eso me detuvo. Porque en casi todos los pueblos hay una historia de fuego, una cosecha perdida, una casa quemada, un negocio que se volvió ceniza. El fuego es un editor cruel. Borra el pasado y deja solo lo esencial. Si el festival tenía una raíz, podía estar ahí, en lo que ardió. Me giré buscando a la mujer del delantal que me habló. Ya no estaba, como si hubiera aparecido solo para empujarme.
Me puse a caminar rápido, esquivando gente, tragándome el asco, esquivando bandejas de grasa que chispeaban como lluvia caliente. Sentía la cámara en mi mano como un arma que todavía no sabía usar. Y entonces Nico me interceptó, sonriente. «Oye», dijo sin perder esa calma, «te estás poniendo serio. No me digas que te enamoraste del chancho». «Estoy trabajando», respondí. «Todos estamos trabajando», dijo él. «La diferencia es que yo ya tengo el final. Tú todavía estás buscando el principio». Esa frase me golpeó, porque era cierto. Yo estaba buscando el principio. Y el reloj no perdonaba. «Mira», continuó Nico acercándose, «hagamos esto simple. Tú te quedas con los puestos de comida. Yo me quedo con el desfile y los concursos. Nos repartimos. Los dos ganamos». Sonó razonable, sonó limpio, sonó falso. Nico nunca reparte si puede llevarse todo. «¿Por qué tan generoso?», pregunté. Él se encogió de hombros, pero sus ojos no se encogieron. «Porque este lugar no tiene más. Es un chiste de internet. Mañana nadie se acuerda». Yo miré alrededor. La gente riendo, sí. La música, sí. Pero también esos gestos. La seriedad del anciano, el llanto de la chica, la palabra fuego escondida como astilla. «Te equivocas», dije. Nico me miró como si yo acabara de decir que la gravedad era opcional. «¿Ah, sí?», sonrió. «Demuéstralo. Tienes 6 horas, ¿no?». Y se fue. Yo lo vi alejarse y supe que mi competencia no era solo por clics, era por significado. Si él lograba que el festival fuera un meme, ganaba. Si yo lograba que el festival fuera una historia, ganaba yo. Solo que para eso necesitaba encontrar el punto exacto donde Talca dejó de ser paso y decidió volverse grito. Y el grito, casi siempre, nace de una herida. Caminé hacia los bordes de la fiesta, donde los puestos se hacían más humildes y la música llegaba como eco. Allí el humo era menos dulce y más áspero. Un hombre estaba sentado en una silla de plástico, mirando sus manos. No vendía nada, solo miraba. Le pregunté por el mural, por la palabra fuego. No me contestó al tiro, me evaluó, como si pudiera oler en mí la intención. «¿Usted es de los que vienen a reírse?», preguntó. La pregunta era un cuchillo pequeño. Quise decir que no, quise decir que sí, quise decir que da igual. Al final dije la verdad más incómoda. Vine a reírme, pero creo que me estoy quedando por otra cosa. El hombre soltó una risa mínima, sin alegría. «Entonces pregunte bien», dijo. «No pregunte por el chancho, pregunte por lo que nos faltaba antes del chancho». «¿Qué les faltaba?». Él señaló la fiesta con la barbilla, como quien señala una cicatriz. Nos faltaba que nos miraran, nos faltaba que nos creyeran, nos faltaba que dejara de arder. Arder, otra vez. Yo sentí que el festival, de pronto, era una tapa sobre una olla vieja, y que si levantaba esa tapa, saldría algo más que vapor. El hombre se inclinó hacia mí y bajó la voz. «Si quiere el principio, no lo va a encontrar en la calle, lo va a encontrar en una cocina, en una promesa, y en una noche en que todo olía a humo, pero no a comida». Se me erizó la piel, y no fue por el aire. A lo lejos, los tambores subieron de volumen, como si la fiesta estuviera celebrando precisamente el momento en que yo empezaba a entender que el chiste era fachada. Miré el reloj. 5 horas y 40 minutos. Nico ya tendría sus tomas virales. Yo tenía una pista. Y si esa pista era real, el festival más idiota del planeta podía ser, en realidad, el monumento más extraño a una tragedia. Yo respiré hondo. El aire me raspó la garganta con grasa y humo. Y por primera vez desde que llegué, dejé de pensar, ¡qué asco! Y pensé, ¿qué pasó aquí? Seguí caminando hacia donde el sonido se debilitaba, y la historia empezaba. Salí de la zona más ruidosa del festival como quien se escapa de una olla hirviendo. Cada paso alejándome de los tambores era un paso acercándome a ese otro sonido, el del humo que no pertenece a la fiesta. El hombre de la silla de plástico, el que me soltó lo de la cocina y la promesa, no me dio una dirección exacta. Me dio algo mejor y peor a la vez, una forma de buscar. «Siga el olor a leña», me dijo. «Pero no el de los puestos, el de las casas. Y en Talca, las casas viejas todavía hablan con humo». Atravesé calles laterales donde el color del festival se deslavaba. En vez de orejas rosadas, vi rejas oxidadas. En vez de parlantes, radios bajitas con cuecas antiguas. En vez de puestos,
puertas entreabiertas por donde escapaba el vapor de sopas y el sonido de cucharas chocando con ollas. En una esquina, un perro me siguió como si supiera que yo iba hacia algo. Miré el reloj. 5 horas y 22 minutos. Nico ya estaría riéndose en cámara, armando su "esto es ridículo" y punto final. Y yo, si quería ganarle, tenía que encontrar el punto exacto donde el ridículo se rompe y deja ver la cicatriz. Golpeé la primera puerta donde olía a ajo y madera húmeda. Nadie abrió. Golpeé otra. Una señora me asomó el ojo por la cortina como si yo fuera vendedor de enciclopedias o cobrador de deudas. ¿Qué busca? Busco una historia. Del festival, de cuando empezó. El ojo se achicó. La cortina no se movió. ¿Usted es prensa? Algo así. Entonces vaya donde van todos, al escenario. Ya fui, ahí no está el principio. La cortina se abrió un poco más. Salió una mano con harina en los dedos, como una firma. El principio no se cuenta a cualquiera. Tengo poco tiempo. Solté y odié cómo sonó, como chantaje. Pero no vengo a burlarme. La señora me miró entero, como si midiera mi hambre. Nadie viene a burlarse, dijo. Vienen a llevarse algo. ¿Qué se va a llevar usted? No supe responder, porque en realidad quería llevarme el video, el contrato, la victoria. Pero eso no era digno de esa puerta. Quiero llevarme lo que ustedes guardaron, dije al fin. Lo que no se ve desde afuera. La señora suspiró, y me señaló con la barbilla hacia la cuadra siguiente. Casa con parra en el techo, puerta verde. Toque y no se vaya a la primera. Ahí vive la Lidia. Si ella habla, entonces es porque ya tocaba. La cuadra siguiente tenía esa parra, esa puerta verde, esa sensación de tiempo acumulado. Toqué. Nadie. Toqué otra vez. Sentí el impulso de rendirme. Pero recordé. No se vaya a la primera. Toqué por tercera vez. La puerta se abrió apenas, y apareció una mujer mayor, ojos vivísimos, delantal con manchas antiguas que ya nadie intenta sacar porque se vuelven parte del tejido. Me miró como si ya supiera mi cara. ¿Usted es el que andaba poniendo cara de asco en la plaza?, preguntó sin saludo. Me reí por reflejo, nervioso. Puede ser. Pase. Entré y el mundo cambió. Adentro no había música. Había el sonido de una olla respirando en fuego bajo. Había un cuchillo golpeando tabla con ritmo constante. Había fotos en la pared. Niños, un matrimonio, un perro que ya no está, y una imagen que me llamó la atención. Un galpón quemado, en blanco y negro, con gente parada frente a la ceniza. La Lidia vio hacia donde miraban mis ojos. «No se haga el tonto», dijo. «Usted vino por eso». Es el antes», me cortó. «Siéntese». Me senté. La silla crujió como si protestara por la intrusión. Ella no me ofreció té. Me ofreció una cosa peor. Silencio. Y entonces lo soltó, de golpe, como quien tira un balde de agua fría. La primera vez no hubo disfraces, no hubo desfile, no hubo chiste, hubo humo, y hubo hambre, y hubo vergüenza. Se me apretó el pecho. Afuera, el festival seguía latiendo, pero aquí adentro el aire era otra época. ¿Cuándo fue?, pregunté. La Lidia afiló el cuchillo. Ese sonido, finito y metálico, parecía una línea que cortaba años. Fue en el tiempo en que el Maule se cansó de nosotros, dijo. Un año malo, de esos que empiezan mal y terminan peor. La gente cree que año malo es que llueve poco. No, año malo es cuando se te acaba la paciencia. Me habló de cosechas flacas, de trabajos que se iban, de familias que empezaban a vender lo último. Una tele, una bici, una joya heredada que se guardaba por si algún día. Me habló de la palabra por sí, como si fuera una moneda. Y ahí vino el golpe grande, dijo. No un golpe de manos, un golpe de fuego. Se levantó y abrió un cajón. Sacó un recorte amarillento, doblado tantas veces que parecía papel de cebolla. No lo leí, no hacía falta. Ella lo narró con la precisión de alguien que lo ha repetido en su cabeza 1000 noches. El mercado, o el galpón, o el centro de acopio, como cada uno lo llama según lo que perdió, se incendió una madrugada. No en plena fiesta, no con gente mirando, de noche, cuando el pueblo está desarmado y el fuego trabaja sin testigos. ¿Fue accidente?, pregunté. La Lidia me clavó los ojos. Eso nunca se sabe del todo, dijo. Y por eso dolió más. Hubo versiones, claro. Un cortocircuito, una vela, un borracho, un acto intencional para cobrar seguro. En los pueblos, las versiones se multiplican como moscas porque la verdad, a veces, no alcanza. Lo que sí se supo fue esto. Al día siguiente,
Talca olía a madera quemada, a plástico derretido, a fruta podrida calentándose sobre ceniza. Un olor que no se te va, un olor que se queda en el pelo, en la ropa, en la memoria. La gente fue igual, dijo, aunque ya no quedara nada. Y ahí vino la vergüenza, los puestos vacíos, las manos sin qué vender, las caras negras de hollín, y esa sensación de que el mundo se había reído de ellos por segunda vez. Porque una cosa es ser pobre, otra cosa es ser pobre y encima, ser invisible. Me acordé del hombre de la silla de plástico. Nos faltaba que nos miraran. Era la misma frase con distinta voz. ¿Y el chancho?, pregunté. La Lidia soltó una risa seca, casi cruel. Ah, usted cree que el chancho llegó como estrella, ¿no? No, el chancho llegó como plan de emergencia. Se acercó a la cocina y destapó la olla. Salió un vapor pesado, con olor profundo a cebolla, comino y algo más. Ese aroma de grasa que se convierte en caldo y deja el aire brillante. En ese tiempo, cuando se quemó todo, el pueblo quedó sin una cosa básica: intercambio. Sin mercado, sin feria, sin lugar para vender, para comprar, para verse. Un pueblo sin lugar para verse es un pueblo que se desarma. Los primeros días fueron pura rabia. Después, cansancio. Después, una idea. Hubo una reunión, dijo, en una sede chica, de esas con sillas de plástico como la del hombre que usted vio. Estaban los de siempre, las juntas de vecinos, los que cocinan, los que cortan carne, los que ponen música, los que empujan cuando hay que empujar. Alguien propuso hacer una actividad, una kermés, una completada, algo para juntar plata. Y entonces alguien, un carnicero según la Lidia, una señora según otros, dijo la frase que cambió la historia. Si quieren que nos miren, hagamos algo que huela hasta Santiago. La Lidia me lo dijo así, con esa sonrisa rara de orgullo y desafío. ¿Entiende? No era por glotonería, era por mensaje. Porque el olor, el humo, la grasa chisporroteando, eso atraviesa paredes, eso te obliga a girar la cabeza, eso no se ignora. Y alguien dijo, ¿qué tenemos que siempre funciona? Continuó. ¿Qué tenemos que no falla cuando falla el resto? Y la respuesta fue, el chancho. Porque el chancho, mijo, cuando está bien hecho, convoca. Entonces surgió el plan. Una gran cocinada comunitaria. No una venta chica, una demostración. Una invasión aromática, una especie de protesta comestible. Pero todavía no era festival, dije. Era una olla grande. Claro, dijo ella. Y ahí viene lo peor y lo mejor. Ahí viene la promesa. Me señaló la foto del galpón quemado. Esa noche, antes de empezar, alguien dijo, si esto sale bien, lo repetimos. Todos los años, hasta que la ceniza se vuelva historia. Y los demás aceptaron. Porque cuando uno está roto, una promesa es una forma de sostenerse. Yo grababa con la cámara apuntando a la mesa, a sus manos, al vapor, y de repente, el sonido del micrófono captó algo que no era la voz. Un ruido de motor afuera. Miré por la ventana. Una camioneta estacionaba. Bajó un tipo con gorra, cámara al hombro. Nico. El perro que me siguió hasta aquí empezó a ladrar como si lo hubiera reconocido. Sentí un golpe de adrenalina. Él me había rastreado, o había preguntado, o alguien del festival lo había visto perderme por estas calles y lo había alertado. Nico no deja cabos sueltos, los convierte en cuerda para amarrarte. La Lidia también lo vio y frunció el ceño. ¿Ese es su amigo? No, dije, y me sonó a juramento. Es mi competencia. Nico tocó la puerta verde con esa confianza insolente de quien cree que todo le pertenece. La Lidia no se movió. No le abra, dije. Ella me miró, seria. Aquí no mando yo, dijo. Manda la historia. Si su competencia viene con respeto, se puede sentar. Si viene con risa, se va a ir con los dientes marcados. Tocaron otra vez, esta vez más fuerte. Nico no iba a irse. La Lidia abrió. Nico sonrió, encantador, impecable. «Buenas», dijo. «Perdón la molestia, me dijeron que aquí estaba la verdadera historia del festival». La Lidia lo observó como se observa una carne antes de comprarla, buscando lo falso, lo blando, lo inflado. «¿Y usted qué quiere?», preguntó. «Contarla bien», dijo Nico. «A la gente le encanta lo auténtico». Yo apreté la cámara. Auténtico en boca de Nico sonaba como oportunidad. «Pase», dijo la Lidia, y me sorprendió.
Pero aquí se entra sin hacerse el vivo. Nico entró, miró alrededor, se deleitó con la foto del incendio, con la olla, con la atmósfera. Sus ojos brillaban, material perfecto. «Señora, esto es oro», dijo. «Usted no sabe cuánto». La Lidia no se rió. «El oro quema», respondió. Nico se sentó sin pedir permiso, como si ya estuviera en su set. Me miró a mí con una sonrisa corta, de esas que solo se dan entre enemigos. «¿Ves?», susurró. «Yo te dije que tú buscabas el principio, y mira dónde estamos los dos». Yo respiré hondo para no reaccionar, porque si lo atacaba, él ganaba. Nico se alimenta del conflicto visible. La Lidia empezó a hablar de nuevo, y esta vez yo entendí que el verdadero peligro no era que Nico escuchara, era que Nico editara, que tomara la tragedia y la convirtiera en broma, que hiciera del fuego un accesorio. «La primera cocinada fue en el patio de una escuela», dijo la Lidia, «porque era lo único grande. Trajeron bidones, planchas, tambores. Llegó gente que no tenía nada para aportar, y aportó igual, una cebolla, un puñado de sal, un paquete de pan duro. Contó cómo el pueblo se organizó como un ejército sin uniforme. Unos encendían, otros limpiaban, otros picaban, otros se turnaban para abanicar el fuego. Había un olor nuevo, mezclado con el olor viejo del incendio, el olor de decir, aquí estamos. Y justo cuando todo estaba listo, pasó el primer desastre, dijo. Yo me incliné sin darme cuenta. Nico también. Se rompió la cadena de frío, continuó. Se cortó la luz, un corte largo, de esos que te dejan con el corazón en la garganta. Teníamos carne esperando, gente esperando, y el miedo de que todo se echara a perder. El tipo de miedo que no se cuenta en videos graciosos. El miedo a desperdiciar lo único que tienes para levantar la cabeza. ¿Y qué hicieron?, pregunté. La Lidia sonrió por primera vez, pero no era alegría, era ferocidad. Lo que hacen los porfiados del Maule, dijo. Cocinar más rápido, más fuerte, más juntos. Prendieron leña como si fuera guerra, abanicos improvisados, hombres sudando, mujeres dando órdenes, niños corriendo con recipientes. El humo se veía desde lejos, pero no era el humo del incendio, era el humo de la respuesta. Y ahí llegó la gente que no esperábamos, dijo. Nico levantó las cejas. ¿Quién? La Lidia lo miró con desconfianza, como si midiera su intención otra vez. Los de afuera, dijo. Los que nunca venían, los que pasaban de largo. Vinieron porque el olor los arrastró, y porque escucharon que aquí había comida para todo un pueblo. Hubo una fila, larga, tan larga que parecía procesión, gente humilde, gente curiosa, gente que venía a mirar el desastre ajeno como espectáculo. Y en medio de esa fila, apareció alguien que podía cambiarlo todo. Un periodista, según unos, un funcionario, según otros, alguien con poder de amplificar. Ese día Talca dejó de pedir permiso, dijo la Lidia. Ese día Talca dijo, mírenos, y si no nos miran, los vamos a hacer olernos. Nico se inclinó hacia adelante, excitado. Eso es increíble, dijo. Eso es cine. Yo lo miré. Ahí estaba el problema. Para Nico, la tragedia era contenido. Para la Lidia, era una cicatriz real. Y entonces vino el giro que yo no esperaba. Pero no crea que fue bonito, dijo la Lidia, y su voz se endureció. Porque ese mismo día pasó algo que casi mata la promesa. Se hizo un silencio que pesó como tapa de olla. Hubo un niño, dijo. Un cabro chico que se perdió en la fila. La mamá gritaba, la gente empujaba, había humo, ruido, calor. El niño desapareció entre piernas. Yo sentí un nudo en la garganta. Nico se quedó quieto, por fin sin sonrisa. Y alguien dijo que lo habían llevado, continuó la Lidia. Que alguien lo había agarrado. No era verdad, pero en un pueblo asustado basta una chispa para incendiar otro incendio. La multitud empezó a gritar. Empujones, acusaciones, el caos, la promesa a punto de romperse, no por falta de comida, sino por falta de confianza. ¿Lo encontraron?, pregunté casi sin voz. Lo encontraron debajo de una mesa, tapado con un mantel, llorando como si se le acabara el mundo, dijo. No lo había llevado nadie, solo se escondió, pero el daño fue ver lo rápido que la gente se convierte en animal cuando tiene miedo. Se me heló la espalda. Porque era una imagen demasiado humana, una fiesta naciendo y al mismo tiempo mostrando el filo. Ahí un viejo, el mismo que en la foto está al frente, dijo la Lidia señalando la pared.
Se subió a una silla y gritó una cosa que todavía se repite, aunque con otras palabras. La Lidia imitó la voz del viejo, áspera y alta. «Esto lo hacemos para no pelearnos. Esto lo hacemos para no quemarnos entre nosotros». Yo vi el festival de hoy como un espejo de esa escena. El ruido, la grasa, la alegría exagerada. No era solo celebración, era un conjuro, un recordatorio de que podían romperse si se descuidaban. Nico, en cambio, ya estaba pensando en su gancho. «Necesito esa frase», dijo, sacando su micrófono. «¿La puede repetir mirando a cámara?» La Lidia lo miró como si él le hubiera pedido que repitiera el grito de una muerte. «No», dijo simple. Nico se quedó congelado. Y ahí lo vi. Su encanto no funciona cuando alguien no quiere ser parte del show. «Señora, es para que el mundo sepa», insistió. «El mundo no supo cuando se quemó», respondió ella. «¿Y ahora quiere que sepa para que usted tenga likes?» El silencio cortó como cuchillo. Nico sonrió, pero fue una sonrisa de plástico. «No lo digo así», dijo. «Es para visibilizar». La Lidia se acercó un paso, firme. «Visibilice con respeto o váyase», dijo. Yo sentí un impulso. Defenderla, defender la historia. Pero si hablaba, Nico me acusaría de drama. Y si me callaba, él seguiría empujando. Entonces hice lo único que podía ganar sin gritar. Saqué el reloj del bolsillo y lo dejé sobre la mesa, frente a Nico. «Tú tienes todo el tiempo del mundo», le dije bajito. «Yo no. Si vas a ensuciar esto, te lo llevas encima». Nico me miró, sorprendido. No esperaba que yo lo confrontara sin espectáculo. Y ahí vino otro giro, uno sucio. Nico se inclinó hacia mí y susurró. «¿Sabes qué? Te dejo esta historia. Me quedo con la otra, la que vende más». «¿Qué otra?» «La del rey Chancho», dijo con ojos brillantes. «La del tipo que inventó la coronación, la parte ridícula, la parte viral, la parte que hace que la gente comente. Tú quédate con la tragedia, a ver quién gana». Y se levantó. La Lidia lo siguió con la mirada hasta la puerta. «El que se ríe de la cicatriz se corta solo», dijo. Nico abrió, pero antes de salir se giró hacia mí. «Ah», dijo. «6 horas, ¿no? ¿Te quedan 4 y tanto? Suerte con tu historia profunda». La puerta se cerró. Me quedé con la olla, el vapor y una sensación nueva. No solo competíamos por el video, competíamos por el sentido del festival. Miré el reloj. 4 horas y 48 minutos. La Lidia se sentó, como si acabara de pasar una tormenta por su cocina. «Siga», le pedí. «¿Cómo pasó de una cocinada a un festival?» Ella respiró y comenzó a hilarlo con precisión, como si cosiera una herida. Después de esa primera jornada, la gente no solo comió, la gente se vio, y eso fue más importante. Se corrió la voz. El año siguiente, antes de que alguien pudiera olvidarlo, la promesa volvió. Repetir. Volver a encender. Volver a juntarse. Pero esta vez con una idea clara. No solo juntar plata para reconstruir un espacio, sino reconstruir orgullo. «Y ahí aparecen los símbolos», dijo la Lidia. «Porque el pueblo necesitaba reírse un poco, sin traicionarse. Alguien llevó orejas rosadas de cartón para los niños. Fue un gesto mínimo, casi ingenuo, para que los chicos no asociaran humo con miedo. Alguien pintó un chancho con corona en una tela, como burla del destino. Si el mundo no nos da rey, nos inventamos uno. Alguien compuso una cueca con doble sentido, donde el chancho era excusa para hablar de los que se creen finos y miran en menos. Y sin darse cuenta, la gente había creado algo explosivo, un ritual que mezclaba dolor y carcajada, memoria y grasa, protesta y plato servido. «Lo que empezó como emergencia se volvió identidad», dijo la Lidia. «Y la identidad, cuando agarra vuelo, ya no la paras». Pero faltaba el salto final, el día en que dejaron de hacerlo para ellos y empezaron a hacerlo para todos. Ese día llegó cuando una marca grande quiso meterse, cuando alguien de afuera vio dinero en la idea. Ofrecieron auspicio, escenario, luces, más ruido. ¿Y aceptaron?, pregunté. La Lidia apretó los labios. «Se pelearon», dijo. «Como se pelean las familias, porque algunos dijeron, si entra plata, crecemos, y otros dijeron, si entra plata, nos roban». La tensión subió en la casa. Yo lo sentía como si la discusión todavía flotara en el aire. «Hubo una reunión que casi lo rompe todo», dijo. Gritos, acusaciones, gente diciendo vendido, gente diciendo retrógrado. Y al final, un acuerdo.
Raro. Me incliné más. ¿Cuál? La Lidia sonrió con algo parecido a malicia, que el festival podía crecer, pero había una regla. Nadie podía venir a mandar. Aquí el rey es el chancho, no el auspiciador. Me reí por lo bajo, porque esa frase era el tipo de golpe que funciona en video, y al mismo tiempo era verdad cultural. Entonces se formalizó, continuó. Se armó comité, se eligieron responsabilidades, se hizo concurso de platos, se armó desfile, pero siempre con esa idea de fondo, no nos van a usar. Por eso el disfraz es exagerado, por eso el humor es grotesco. Es una forma de decir, sí, nos vemos ridículos, pero estamos juntos. Y ahí entendí algo que me revolvió. El festival no era un chiste sobre el cerdo, era una estrategia social, un escudo, un grito perfumado a grasa. La Lidia se levantó y me puso un plato frente a mí. No era una porción linda, era real, carne con hueso, piel crujiente, una salsa espesa con ají y cilantro. Se veía deliciosa y agresiva, como si pudiera atacarte. Pruebe de nuevo, dijo. Pero esta vez no coma como turista. Coma como si mañana no supiera si hay. Comí. Sentí el golpe de sal, el calor, la grasa que se pega al paladar. Por un segundo, entendí por qué esto convoca. Porque la comida aquí no es experiencia gastronómica, es promesa cumplida. Y justo cuando estaba por agradecer, la Lidia soltó el último giro, el que me dejó sin aire. ¿Usted sabe por qué le dije que el chancho salvó gente?, preguntó. Negué. Porque esa primera vez, dijo, con el incendio recién pasado, con la fila, con el caos, hubo familias que llevaban días comiendo pan con té, y ese día comieron carne, no por lujo, por sobrevivir. Y hay gente que todavía vive, porque esa semana no se le apagó el cuerpo. Se me humedecieron los ojos, pero me obligué a tragarlo. No podía ponerme sentimental. Tenía que trabajar, tenía que ganar. Miré el reloj otra vez. 4 horas y 12 minutos. Tenía el origen, tenía el fuego, Tenía la promesa, tenía la frase del viejo, tenía la regla. Aquí el rey es el chancho. Y tenía un enemigo afuera, convirtiendo todo esto en meme. Me levanté con la cámara lista. Y la Lidia me agarró del brazo con una fuerza inesperada. Oiga, dijo, si va a contar esto, cuéntelo completo. No lo deje en tragedia, no lo deje en chiste. Cuente el acuerdo, cuente el orgullo. Y si su competencia se ríe, usted no se ría con él. Asentí. Salí de la casa con el olor a leña pegado en la ropa, y el festival me golpeó de nuevo con ruido y color. Pero ahora ya no veía lo mismo, veía capas. Vi un disfraz de cerdito y pensé, escudo. Vi una parrilla humeando y pensé, respuesta. Vi una carcajada y pensé, conjuro contra la pelea. Y en el centro de la plaza, sobre un escenario, vi a Nico con una corona de utilería en la mano, rodeado de gente riéndose. Lo escuché gritar, ¡hoy elegimos al rey chancho! La multitud aplaudió. Y yo, con el estómago lleno y el tiempo corriendo, entendí que el siguiente paso era peligroso. Tenía que encontrar a quienes empujaron esa promesa desde adentro y descubrir si el rey era broma o era cuchillo. Porque si Nico lograba apropiarse del símbolo, él ganaba la narrativa. Y si yo encontraba a los verdaderos responsables, los que se pelearon, los que acordaron, los que sostuvieron el fuego, entonces el festival dejaba de ser idiota y se convertía en algo peor, necesario. Me apreté la correa de la cámara como si fuera un arnés. 4 horas, y la historia todavía no había terminado de morder. Volví a la plaza, y el ruido me golpeó como una pared. Nico estaba arriba del escenario, sosteniendo una corona de cartón dorado, como si acabara de conquistar un reino. La multitud reía. Alguien lanzó confeti. El confeti se pegó al humo de las parrillas y cayó como una nevada grasosa. Sí. Hasta la alegría aquí tiene textura de cocina. ¡Aplausos para el rey chancho!, gritó Nico. El rey era un tipo enorme con un traje rosado inflable, hocico gigante, ojos de plástico. Caminaba torpe, saludando, y cada paso hacía chirriar el disfraz como una bolsa apretada. El público lo amaba. Nico lo estaba filmando desde el ángulo exacto en que lo grotesco se vuelve viral. Yo miré mi reloj. 3 horas y 57 minutos. Me ardió el estómago de urgencia. Ya tenía el origen, sí. Tenía fuego, promesa, la regla invisible. Pero un origen sin rostros es como un asado sin sal. No se pega en la memoria. Si quería ganar, tenía que encontrar a los que sostuvieron el primer fuego, los que se ensuciaron las manos antes de que existieran aplausos. Y había otra razón. Si Nico se quedaba con el símbolo,
con la corona, con el rey, iba a lograr lo que mejor sabe hacer, que el festival sea un chiste de 1 minuto. El público se reiría, lo compartiría y seguiría de largo. Talca volvería a ser paso. Así que me metí por detrás del escenario, donde los parlantes suenan como monstruos respirando y la gente corre con cables enredados como víboras. Allí los disfraces no brillan, se desinflan. Allí la fiesta se ve por dentro, cansada, sudada, real. ¿Dónde está el comité?, pregunté a un chico con chaleco fluorescente. Allá, en la carpa blanca, dijo sin mirarme. Pero hoy están todos locos, no moleste. Justo lo que necesitaba, gente loca por sostener un caos. La carpa blanca era un corazón improvisado. Adentro olía a café recalentado, papel mojado y ají. Había pizarras con horarios, listas, nombres, un mapa del recorrido del desfile marcado con flechas rojas. Y en una mesa, como un altar, una radio vieja con cinta adhesiva sosteniendo el botón de encendido. Al fondo, una mujer cosía una oreja de cerdito a un gorro con una concentración casi religiosa. Sus dedos iban rápido, aguja, hilo, nudo. Tenía la cara manchada de maquillaje rosa, pero su mirada era de guerra. ¿Usted es la encargada?, pregunté. Aquí todos somos encargados, respondió sin levantar la vista. ¿Qué quiere? Estoy haciendo un reportaje. Quiero hablar con los que empezaron esto, los que lo levantaron desde antes. La aguja se detuvo. Por primera vez me miró de verdad. ¿Antes del escenario?, dijo. Asentí. La mujer sopló, como si acabara de acordarse de algo que pesa. Los que empezaron hoy no están para entrevistas, dijo. Hoy están para aguantar. Tengo poco tiempo. Todos tenemos poco tiempo, me cortó. ¿Ve ese desfile? Si se nos tranca una carroza en la esquina, se cae todo. Si se nos corta el gas en las parrillas, se arma pelea. Si se nos pierde un niño, usted ya sabe. No me dio margen. Dígame solo un nombre, pedí. Uno, y voy. Me miró como quien decide si te presta un fósforo. Efraín Muñoz, dijo al fin. Le dicen don Efraín. Si quiere entender por qué existe esa corona idiota, hable con él, pero apúrese. Hoy puede ser su última vez aquí. Esa frase me atravesó. Última vez. No era metáfora. ¿Dónde lo encuentro? La mujer señaló hacia una salida lateral. En la sala detrás de la municipalidad, al lado del depósito. Pero no entre como cámara en mano, ¿ya? Don Efraín no es show. Tragué saliva y salí. Afuera, la música subió. El festival rugía. Pero yo caminaba con la sensación de estar yendo hacia una habitación donde el ruido no entra. La puerta de la sala estaba medio abierta. Adentro olía a mentol, a madera vieja y a humo que se quedó en la ropa hace décadas. Vi una sombra sentada, inmóvil, como si esperara. Don Efraín era más pequeño de lo que imaginé. Delgado, con una chaqueta gruesa aunque el día no lo pedía. Tenía una nariz afilada, ojos claros y un bigote que parecía dibujado con paciencia. A su lado, un bastón. Sobre la mesa, una botella de agua y un inhalador. Me vio entrar y no sonrió. No porque fuera antipático, porque su cara ya había gastado las sonrisas en otros años. «Usted no es de aquí», dijo sin preguntarme el nombre. «No». «Se nota por cómo mira», dijo. «Los de aquí miran como quien revisa que el fuego no se apague». Me senté despacio, como si el aire pudiera quebrarse. «Me dijeron que usted estuvo al principio». Don Efraín soltó una risa mínima. «Al principio, mijo. Todos estábamos al principio. Éramos puro principio. No había nada armado. Quiero contar la historia bien». ¿Bien para quién? Esa pregunta era un golpe directo al pecho. Pensé en la marca, en el contrato, en Nico, en mi reloj, y elegí lo único que no me avergonzaba. Bien para que no se vuelva un chiste. Don Efraín me miró largo, como si esa respuesta tuviera peso. «Entonces, apague la prisa», dijo. «La prisa es enemiga del respeto». Miré mi reloj y sentí el absurdo. Yo vivía de la prisa, pero si lo contradecía, lo perdía. «Tengo un límite», admití, «pero no quiero apurarlo a usted. Quiero entenderlo». Don Efraín tocó el inhalador sin usarlo, como un gesto de costumbre. «Yo también tengo un límite», dijo tranquilo. «Por eso me trajeron aquí, para que no me canse con la bulla. En 1 hora me llevan a la casa, y si me paso, me falta aire». Ahí estaba la segunda bomba de tiempo, la que nadie ve en pantalla. El héroe también tenía reloj, pero el suyo no marcaba horas de edición,
marcaba algo peor, cuerpo. Entonces, solo lo esencial, dije. Lo esencial, repitió él, y esa palabra le cambió la cara. Está bien. Se quedó mirando sus manos. Eran manos de trabajo, nudillos grandes, uñas cortas, piel reseca. Manos que habían levantado cajas, cargado sacos, avivado brasas. «¿Usted vio la corona, no?», preguntó de repente. «Sí». ¿Y le dio risa? Me dio vergüenza ajena. Don Efraín asintió como si yo hubiera pasado una prueba. «Perfecto. Esa vergüenza es la puerta, porque la corona nació para eso, para que el que mira de afuera sienta algo, aunque sea asco, aunque sea risa, con tal de que sienta». Yo me incliné, atento. «La gente cree que el rey chancho es para festejar al chancho», continuó. «No, es para burlarse del que se cree rey». Me quedé helado. Eso lo cambiaba todo. «¿Del que se cree rey?», repetí. Del que manda sin haber sudado, dijo él. «Del que opina con la panza llena. Del que llega a decirnos cómo se hacen las cosas cuando ni siquiera sabe cómo se prende el fuego. La corona es un espejo, mira lo ridículo que te ves cuando te crees importante». Se me erizó la piel. En mi mente apareció Nico con la corona en la mano, actuando como dueño de la historia. «¿Usted inventó eso?», pregunté. Don Efraín no se adjudicó la gloria, solo dijo: «Yo lo propuse cuando nos quisieron ordenar desde afuera, cuando empezaron a aparecer los que hablan bonito, los señores, los que querían que todo se viera fino, limpio, presentable, como si la pobreza diera vergüenza. Yo dije: ¿quieren fineza? Les vamos a dar un rey. Pero nuestro rey va a ser un chancho, para que se les pase». Se me escapó una risa corta, involuntaria. Era ferozmente inteligente. ¿Y la gente aceptó? La gente necesitaba reírse sin dejar de morder, dijo don Efraín. Entonces aceptaron. Un golpe de música entró por la ventana. Afuera, el festival seguía. Don Efraín ni se inmutó, como si el ruido no existiera, o como si ya lo hubiera domesticado. «¿Y antes del festival, quién era usted?», pregunté, buscando el hombre, no el símbolo. Don Efraín se recostó y soltó aire por la nariz. «Fui cargador, después guardia, después lo que saliera. En tiempos malos, uno no es una cosa, uno es un catálogo de supervivencia». Me contó de una juventud dura, de madrugadas frías, de la vergüenza de pedir fiado, de cómo la gente aprende a sonreír con hambre para que los niños no se den cuenta. Me contó de su esposa, que ya no está, y de una frase que ella decía cuando las cosas ardían por dentro. «Si no podemos cambiar el destino, cambiemos el ruido». Esa frase era festival, era desfile, era olla, era todo. «Ella fue más valiente que yo», dijo don Efraín, bajito. «Yo soy de gritar. Ella era de hacer». En ese momento entendí que el nacimiento del festival no tuvo un solo héroe. Tuvo un enjambre, personas distintas empujando hacia el mismo lado. «¿Quién más estuvo?», pregunté. Don Efraín cerró los ojos un segundo, como buscando nombres en una fogata vieja. «La Lidia», dijo. «Esa mujer es cuchillo. Si no fuera por ella, no se organiza nada». «Pato Jara, el carnicero, el que no habla mucho. Ese tipo entiende la carne como si le hablara». «La profesora Verónica Cifuentes nos prestó el patio cuando nadie quería comprometerse». «Y el padre Ignacio, que no se metía por fe, se metía por paz, porque vio que nos íbamos a despedazar por tonteras». Me anclé a esos nombres como si fueran coordenadas. «¿Puedo hablar con Pato?», pregunté. Don Efraín sonrió por primera vez, y fue una sonrisa rara, casi maliciosa. «Si lo encuentra, sí, pero Pato no se vende a la cámara. Si usted le cae mal, lo va a dejar hablando solo con una cabeza de chancho mirándolo». No supe si reír o temer. «¿Y Verónica, el padre?». «La profe está por allá, controlando a unos niños que andan corriendo con cola de resorte. Y el padre, ese aparece cuando huele conflicto. Espérese, hoy va a aparecer. Otra vez esa idea, el olor como radar». Mi reloj vibró contra mi muñeca, imaginario. 3:18. «Don Efraín», dije, «hay alguien haciendo esto como chiste. Un tipo que quiere que el festival sea meme. Está arriba del escenario con la corona». Los ojos de don Efraín se endurecieron. «Siempre hay», dijo. «Antes eran señores con corbata, ahora son señores con cámara. Es lo mismo, mijo, lo mismo con filtro». «¿Y qué hago?». Don Efraín se inclinó hacia mí, y por un segundo, su voz sonó como la del viejo de la silla.
como la de un hombre que se sube a una mesa para detener una pelea. No lo enfrente con rabia, dijo. La rabia lo alimenta. Enfréntelo con historia. La historia es la única cosa que no se puede editar sin que se note la mentira. Tragué saliva. Gracias. Don Efraín movió la mano como quien espanta moscas, pero no por desprecio, por humildad. Vaya, dijo. Y no pierda el tiempo buscando héroes perfectos. Aquí nadie es perfecto. Aquí el héroe es el que vuelve al fuego aunque tenga miedo. Me levanté, y antes de irme, él agregó, como un susurro. Ah, y si ve a Pato Jara, dígale que don Efraín todavía le debe una disculpa. Me quedé quieto. ¿Por qué? Don Efraín miró sus manos otra vez. Porque para que esto naciera, nos tuvimos que pelear feo, dijo. Y hay heridas que no se ven en los desfiles. Ahí estaba el twist que yo necesitaba. No era una historia de unidad perfecta, era una historia de unión a la fuerza, con uñas y dientes, con orgullo y culpa. Salí con esa frase clavada. Encontrar a Pato Jara fue como buscar un animal que no quiere ser visto. Pregunté en 3 puestos y me señalaron 5 direcciones distintas. Nadie parecía saber exactamente dónde estaba, como si Pato fuera más rumor que persona. Finalmente lo vi detrás de una parrilla gigantesca, moviéndose con calma de cirujano. No hablaba con nadie, no reía, solo trabajaba. La grasa chisporroteaba como lluvia sobre metal caliente. El humo le envolvía la cara. Parecía parte del fuego. Tenía el antebrazo con una cicatriz larga, la misma que había visto de lejos. Era un mapa. Me acerqué, pero antes de abrir la boca, él me habló sin mirarme. Si vienes por el video, te vas a quemar. Me congelé. ¿Cómo? Porque todos vienen igual, dijo. Con ojos de dame algo. Y yo ya estoy cansado de dar para que otros se llenen los bolsillos. Me tragué el orgullo. No quiero quemarme, quiero entender. Pato giró por fin y me miró con una expresión que era mitad desconfianza, mitad cansancio. ¿Tú eres el que anda con el youtuber? No. Pato escupió al suelo, lejos de la parrilla, como si el nombre le dejara mal sabor. Ese tipo ya vino. Me ofreció plata para que le cuente la historia real, mirando a cámara. Plata, como si la memoria fuera un servicio. Me ardieron las orejas. Nico había llegado primero, o al menos había intentado. ¿Y qué le dijiste? Pato alzó una ceja y señaló la parrilla. Que si quería plata, se la cobrara al chancho, y que se fuera. No pude evitar sonreír. Pato lo vio, y esa mínima sonrisa le suavizó el rostro, apenas. ¿Qué necesitas?, preguntó. Don Efraín me dijo que te debía una disculpa. La cara de Pato cambió. El humor se fue como si alguien apagara una luz. Ah, dijo, y su voz se volvió más baja. Él anda diciendo eso, ¿no? Asentí. Pato volvió la vista al fuego, como si el fuego fuera más fácil que una conversación. Mira, dijo. Don Efraín es buen hombre, pero cuando empezó todo, quiso mandar. Y yo no nací para que me manden. Señaló su cicatriz con la punta de los dedos. ¿Ves esto? Me la hice intentando salvar un freezer cuando se cortó la luz una vez, en un invierno de los bravos. Me quemé. Me quemé por terquedad. Desde ahí cuando alguien me dice, haz esto así, yo escucho, hazte daño por mí, ¿entiendes? Entendía demasiado bien. ¿Qué pasó entre ustedes?, pregunté. Pato dio vuelta a un trozo de carne. El crujido fue como una respuesta sin palabras. La primera vez que quisimos repetirlo, apareció gente que quería hacerlo ordenado, dijo. Que quería cobrar entrada, poner vallas, dejar afuera a los que no podían pagar. Don Efraín decía que era para controlar el caos. Yo decía que era traicionar el origen. Nos gritamos. Nos dijimos cosas que no se dicen. Tragó saliva. Un músculo de su mandíbula tembló, mínimo. Yo le dije que se estaba convirtiendo en lo que odiábamos, y él me dijo que yo era un bruto sin visión. El humo pasó entre nosotros como un fantasma. ¿Y quién tenía razón? Pato se encogió de hombros. Los dos. Por eso duele. Porque cuando dos tienen razón, la pelea es más sucia. No se resuelve con lógica, se resuelve con desgaste. Se me apretó el pecho. Ese era el corazón del festival, no una unidad mágica, sino una alianza construida a golpes de realidad. ¿Cómo lo arreglaron?, pregunté. Pato miró alrededor. Gente riendo, niños corriendo, un disfraz de cerdito chocando con una señora y pidiendo perdón. No lo arreglamos, dijo. Lo sostuvimos. Alguien, la Lidia, nos hizo sentarnos en la misma mesa. Nos puso pan y nos dijo,
coman y cállense. Y mientras comíamos, el orgullo se fue bajando porque, con comida en la boca, uno no puede gritar. Me reí, y esta vez Pato también soltó una risa corta, humana. Y ahí salió el trato, continuó. No vayas que dejen afuera, no entrada. La plata se hace vendiendo, sí, pero nadie se queda sin probar algo. Porque si alguien se va con hambre, el festival perdió el alma. Yo miré la fila frente a su parrilla. Había gente con monedas contadas. Había señoras con bolsos viejos. Había un tipo con traje caro. Y todos esperaban igual. Nariz arriba, ojos clavados en el fuego. Entonces tú, dije, tú eres de los que sostienen el fuego. Pato negó. Yo no soy héroe, dijo. Soy carnicero. Me levanto temprano, corto, vendo. Y cuando llega esta fecha, me duele la espalda como si me metieran un cuchillo. Pero vengo, porque si no vengo, vuelve el silencio. Esa frase me dejó frío. Vuelve el silencio. Era el enemigo real, más que Nico. ¿Y tu vida? Pregunté. ¿Qué te costó esto? Pato apretó los labios. Hubo un segundo en que pensé que me iba a mandar al diablo. Pero habló. Me costó un matrimonio, dijo. Me costó domingos. Me costó ver crecer a mi hijo desde la puerta de la carnicería. Porque cuando el pueblo se arma, alguien se desarma en casa. Y eso nadie lo filma. Sentí un golpe en el pecho. Esa era la clase de verdad que corta. ¿Y lo harías de nuevo? Pato miró el fuego como si le estuviera preguntando al destino. Sí, dijo. Pero no me pidas que sonría. Yo no celebro. Yo sostengo. Mi reloj. 2 horas y 46 minutos. Tenía a don Efraín. Tenía a Pato. Me faltaba la profe, el mediador, y la pieza que amarra todo, la Lidia. Pero ahora desde dentro, no como narradora, sino como personaje. Y antes de irme, Pato me detuvo con una frase que me dejó tenso. Oye, dijo, si tu competencia anda con la corona, cuidado, porque esa corona también ha sido arma. ¿Cómo arma? Pato me miró fijo. Hubo un año en que la usaron para humillar a alguien, dijo, para señalarlo como el que se cree rey. Se pasó la línea, casi termina a combos. Desde ese día, la corona no es solo risa, es prueba de control. Si el festival está sano, la corona es chiste. Si está enfermo, la corona prende pelea. Se me secó la boca. Nico estaba jugando con gasolina sin saberlo, o peor, sabiéndolo. Salí corriendo. Encontré a Verónica Cifuentes cerca del área de niños, como me dijo don Efraín. Una mujer de mediana edad con silbato al cuello, una carpeta bajo el brazo, y esa mirada que solo tienen los profesores que han visto demasiadas excusas. Un grupo de niños con hocicos de goma corría en círculo. Ella los frenó con un silbido y una frase que no admitía discusión. «En fila y con respeto, que esto no es chiquero». Los niños se rieron y obedecieron. Yo me acerqué. «¿Profe Verónica?» «Depende», dijo sin mirarme. «Si vienes a pedir permiso para grabar niños, no». «Vengo por la historia», dije rápido. «Por la primera vez, por el patio de la escuela». Ahí sí me miró. Sus ojos se aflojaron apenas. «Ah», dijo. «Entonces ven, pero camina conmigo, porque si me quedo quieta, se me desordena el mundo». Caminamos por un pasillo entre puestos. Ella saludaba a medio festival por nombre, como si cada persona fuera un alumno que no deja repetir el curso. «Yo no soy cocinera», me dijo. «Yo soy ordenadora de caos, y créeme, este festival es caos con perfume». Le pregunté por su vida y respondió sin sentimentalismo. Años enseñando, niños que llegan con frío en los huesos, madres que trabajan doble, padres ausentes, la escuela como refugio y a la vez trinchera. Cuando pasó lo del fuego, dijo, sin entrar en detalles, como quien no quiere revolver ceniza. La gente estaba rota, y los rotos hacen dos cosas, o se esconden o se juntan. Aquí decidieron juntarse. ¿Y usted? Yo presté el patio, dijo, y por eso me odiaron algunos. ¿Por qué? Verónica soltó una carcajada corta, amarga. Porque siempre hay alguien que dice, no mezclemos a los niños con esto. Como si los niños no vivieran ya mezclados con todo. Como si no escucharan el hambre, la rabia, el miedo. Yo dije, si los niños van a recordar algo, que recuerden que la gente se organiza. Y sí, me criticaron, me dijeron irresponsable, me dijeron de todo. Se detuvo y me señaló el desfile, que se preparaba para pasar. ¿Ves esos disfraces?, dijo.
Los primeros los cosimos con telas que la gente donó. Telas feas, rotas, manchadas. ¿Y sabes qué? Quedaron perfectas. Porque el festival no nació para verse bonito, nació para verse vivo. Yo grababa su cara, su silbato, su caminar rápido. Era un personaje fantástico, la que sostiene a los niños mientras los adultos se pelean por símbolos. Profe, dije, hay un tipo arriba del escenario usando la corona para hacer show. Puede prender conflicto. Verónica no se sorprendió. Siempre prueban el límite, dijo. Por eso el padre Ignacio anda dando vueltas. Cuando se huele pelea, él aparece como perro de rescate. ¿Dónde lo encuentro? Verónica señaló una esquina donde había una pequeña capilla móvil, una mesa con velas y un cartel de espacio de calma. Ahí, dijo. Pero cuidado, el padre no es santo, es negociador, y a los negociadores nadie los aplaude. El padre Ignacio no parecía padre de película. No tenía voz de trueno ni sonrisa de propaganda. Era un hombre común, con camisa simple y manos grandes. Estaba hablando con dos tipos que discutían por un puesto mal ubicado. Los escuchaba como quien desactiva un artefacto, sin apuro, con precisión. Cuando los dos se fueron, él me vio. «Tú vienes con cara de que te corre el tiempo», dijo. Me reí, nervioso. «Se me nota mucho». «Se te nota el reloj en los ojos», dijo, y me señaló una silla. «Siéntate, dime rápido qué quieres, y yo te digo rápido que no vas a conseguir». Me senté. Quiero entender a los que levantaron esto, y quiero evitar que alguien lo convierta en burla. El padre Ignacio me observó, pensativo. «La burla no es el problema», dijo. «El problema es cuando la burla se usa para herir. Aquí aprendimos a reírnos de nosotros para que no nos humillen otros, pero si otro se ríe, ahí cambia». «Nico», dije el nombre sin querer, como si fuera una mala palabra. El padre Ignacio levantó una ceja. «¿El de la cámara? Ya lo vi. Está jugando con la corona. Me dijeron que la corona puede ser arma». El padre Ignacio suspiró. «Puede serlo», dijo. «Porque la corona apunta, y cuando apuntas, alguien se siente señalado. Y cuando alguien se siente señalado, se defiende». Se inclinó hacia mí, y su voz bajó. «Te voy a contar algo que no le gusta a nadie», dijo. «El festival también nació de rivalidades, no solo de promesas. Rivalidades entre familias, entre barrios, entre los que querían crecer y los que querían cuidar. Esto se sostiene porque cada año, justo antes de que empiece, hay una conversación dura. Una que nadie filma. ¿Qué conversación?» El padre Ignacio sonrió, pero no con alegría, con experiencia. «La conversación de los límites», dijo. «Esto sí, esto no. De aquí no pasamos. A este no lo humillamos. A este lo cuidamos. Porque la fiesta sin límites se vuelve circo. Y el circo sin límites se vuelve pelea». Mi reloj, 2 horas y 3 minutos. El padre Ignacio miró por encima de mi hombro. Yo seguí su mirada. Nico bajaba del escenario, rodeado de 2 ayudantes, y caminaba directo hacia nosotros con la corona en la mano. Su sonrisa era la de alguien que viene a hacer las paces para grabarlas. Venía con la cámara lista, venía con hambre. «Ahí viene tu reloj caminando», dijo el padre Ignacio. Nico se acercó. «Padre», dijo encantador, «qué gusto. Estoy haciendo un contenido precioso sobre el festival. Quiero mostrar el lado humano, ¿sabe?» El padre Ignacio lo miró como se mira a alguien que quiere venderte un seguro en la puerta de tu casa. «¿Y qué necesitas de mí?», preguntó. «Quiero entrevistar a los fundadores», dijo Nico. «Y me dicen que usted los conoce a todos. Yo puedo ayudar a difundir. Esto puede crecer mucho». El padre Ignacio no respondió enseguida. Se levantó despacio, se acercó un paso a Nico y le habló suave, sin ataque, pero con una firmeza que daba miedo. «Mira, hijo», dijo, «tú no estás aquí para ayudar, estás aquí para ganar. Y eso no es pecado. El problema es que tu forma de ganar puede romper algo». Nico sonrió. «Padre, es solo un festival». El padre Ignacio se quedó quieto un segundo. Y luego soltó la frase como quien baja una piedra. «No, para ti es un festival. Para ellos es una sutura». Nico parpadeó. Por primera vez, su sonrisa se desacomodó un poco. No porque entendiera, sino porque no esperaba un lenguaje que no pudiera convertir en clip. «Yo no quiero romper nada», dijo. El padre Ignacio señaló la corona. «Entonces guarda eso», dijo. «No la uses para apuntar.
Úsala para reír contigo, no de ellos. Nico miró la corona como si fuera inocente. ¿Quién se puede ofender por una corona de chancho? Y ahí, como si el destino quisiera contestarle en vivo, un hombre pasó cerca, escuchó la frase y se detuvo. Era alto, con cara curtida, y su mirada se clavó en la corona con una dureza inmediata. ¿Qué están haciendo con eso?, preguntó. El padre Ignacio lo miró, y su expresión cambió. Reconocimiento. Cuidado. Tranquilo, Matías, dijo. Matías. Ese nombre se me quedó. Nico intentó sonreírle. Estamos celebrando, amigo. Todo con respeto. Matías no le creyó ni una sílaba. La última vez que vi esa corona cerca de mi cara casi termina mal, dijo. El aire se tensó. La música seguía, pero alrededor nuestro se hizo un pequeño vacío, como si la gente oliera peligro. Yo entendí el mecanismo en tiempo real, la corona como fósforo. Matías, repitió el padre Ignacio. No hoy. Matías apretó la mandíbula. No hoy, repitió, pero su mirada no se despegó de Nico. Pero que este tipo no venga a jugar con lo que no entiende. Nico tragó saliva. Por primera vez lo vi humano. Su instinto de show chocaba con un límite real. Matías se fue. El padre Ignacio giró hacia Nico. ¿Ves?, dijo. Esto es lo que no sale en tus videos. Los símbolos tienen historia, y la historia tiene bordes afilados. Nico miró hacia donde se fue Matías, y luego me miró a mí, como buscando apoyo. Yo no se lo di. Te lo digo en buena, susurró Nico. Tú estás haciendo drama, yo estoy haciendo entretenimiento. Y el entretenimiento, dije, puede ser una forma elegante de borrar. Nico me sostuvo la mirada. Sonrió otra vez, pero ahora era una sonrisa de competencia abierta. Entonces borrémonos el uno al otro, dijo. Que gane el mejor, y se fue con la corona. Mi corazón estaba golpeando fuerte, no por miedo físico, por la claridad. Nico no iba a aflojar. Iba a empujar hasta que algo se rompiera o hasta que él tuviera su clip. El padre Ignacio me miró. Tú tienes que correr más rápido que la chispa, dijo. ¿Quién es Matías?, pregunté. El padre Ignacio suspiró, como si ese nombre pesara. Matías fue de los que quisieron crecer el festival a cualquier costo, dijo. Y también fue de los que más ayudaron cuando no había nada. Es un héroe y un villano en la misma piel. Por eso es peligroso. Por eso existe la conversación de límites. Y por eso, te digo, aquí no hay santos, hay humanos. Mi reloj, 1:38. Tenía que volver con la Lidia. Tenía que hablar con ella no solo como narradora del origen, sino como el centro de ese enjambre. Porque si alguien sabía cómo evitar que la corona se volviera arma, era ella. Y además, si Matías era esa figura ambigua, Nico podía convertirlo en su antagonista perfecto para un video fácil. Y yo no podía permitir que la historia de un pueblo se redujera a un villano de caricatura. Corrí. La Lidia estaba de vuelta en la carpa blanca, repartiendo órdenes como cartas. Tenía un walkie-talkie en una mano y un papel en la otra. Su cara era la misma de la cocina, firme, práctica, sin espacio para teatro. Me vio entrar y no me dio saludo, me dio trabajo. Si vienes a hablar, espera, dijo. Si vienes a ayudar, mueve esas cajas. Moví cajas. Porque a veces, para que te cuenten la verdad, primero tienes que sudarla. Mientras movía, escuché la vida real del festival. Se acabó el gas en el puesto 12. Una niña se mareó. El camión de leña se atrasó. El desfile se adelanta 10 minutos. Todo era un borde. La Lidia me hizo un gesto con la cabeza. Salimos fuera de la carpa, a un rincón donde el ruido bajaba un poco. ¿Ya hablaste con don Efraín?, dijo. Sí. ¿Y con Pato? Sí. Los ojos de la Lidia se enturbiaron un segundo, como si esos nombres fueran familia. Entonces ya sabes que no somos cuento bonito, dijo. Eso es lo que lo hace real. La Lidia me miró como si evaluara si yo merecía una parte más. Tu competencia está jugando con la corona, dije. La Lidia cerró los ojos un instante, cansada. Lo vi, dijo, y no me gusta. ¿Qué vas a hacer? Ella se rió sin humor. Lo mismo que he hecho toda mi vida, apagar incendios antes de que se vean. Me dijeron que tú los hiciste sentarse a comer cuando se estaban destruyendo. La Lidia soltó aire. Porque cuando no hay comida, la gente se cree fiera, dijo. Y cuando hay comida, se acuerda de que tiene dientes, sí, pero también tiene lengua para pedir perdón. ¿Cómo llegaste tú a ser esto?, pregunté.
La Lidia me miró, y por primera vez su voz se ablandó apenas. Yo no quería hacer nada, dijo. Yo quería que mi casa no se cayera. Quería que mis cabros estudiaran. Quería que el frío no entrara por las rendijas. Pero la vida no te pregunta lo que quieres. Te pone una olla y te dice, o cocinas o te hundes. Me contó sin melodrama su historia. Trabajos de costura, de cocina, de ferias, noches sin dormir. Un hijo enfermo cuando era joven. La habilidad de organizar porque si no organizaba, el mundo se le desarmaba encima. Cuando pasó lo del fuego, dijo, sin entrar en detalles, vi a la gente como animales asustados, y yo pensé, si nos asustamos juntos, nos vamos a morder. Entonces hice lo único que sé, junté ingredientes y les di tarea. Pelar, cortar, revolver. Cuando las manos trabajan, la cabeza se calma. Tragué saliva. Era una estrategia simple y genial. ¿Y cómo aguantaste las peleas?, pregunté. Lo de Pato y don Efraín, lo de Matías. La Lidia apretó los labios. Con vergüenza, dijo. Les ponía vergüenza encima. Les decía, miren cómo se ven. Parecen cabros chicos peleando por un juguete mientras el pueblo se cae. Y a veces funcionaba, a veces no, pero insistía. Miró hacia el festival. Este lugar tiene orgullo, dijo. El orgullo es gasolina y es motor. Si lo usas bien, te mueve. Si lo usas mal, te quema. Yo aprendí a usarlo bien, a porrazos. Me quedé escuchando el sonido de la música mezclado con el crujido de la carne y el rumor de la gente. Era un monstruo hermoso. Lidia, dije, hoy puede pasar algo con la corona. Matías se puso tenso. Nico quiere un clip, puede provocar. La Lidia me miró con frialdad práctica. Entonces no vamos a dejar que llegue a Matías, dijo. ¿Cómo? Ella señaló a dos jóvenes con chaleco del staff. Ellos, dijo, y yo. ¿Y tú? La Lidia sonrió de lado, como una cuchilla. Yo no discuto con influencers, dijo. Yo los saco del camino. Mi reloj, 1 hora y 7 minutos. Yo tenía que volver a grabar, editar, cerrar, pero ahí me di cuenta, mi historia no era solo el Festival de la Carne, era cómo un pueblo inventa una herramienta para no romperse, y esa herramienta hoy estaba siendo puesta a prueba por mi rival. Eso era perfecto para el clímax. Y entonces llegó un mensaje por el walkie-talkie de la Lidia. Una voz cortada por interferencia dijo algo que me heló. «Oye, el del escenario está llevando la corona hacia el sector de los asadores. ¿Dónde está Matías?» La Lidia se enderezó como si le hubieran tirado agua helada. «Listo», dijo. «Vamos». Corrimos. Mientras corríamos, sentí el absurdo total. Yo había venido a narrar un festival idiota y ahora estaba corriendo como si fuera una escena de thriller, tratando de evitar que una corona de chancho provocara una pelea real. Y lo peor, parte de mí sabía que Nico, en el fondo, quería exactamente eso, porque un conflicto vende, un grito vende, una empujada vende. Si Matías explotaba, Nico ganaba. Si el festival se controlaba, yo tenía una historia más grande que un meme. Mi reloj, 53 minutos. Corrí más rápido. Corrimos entre puestos como si estuviéramos atravesando un incendio invisible. El humo se metía en la ropa, en los ojos, en la garganta. El festival vibraba a mi alrededor con esa alegría ruidosa que, de cerca, no es solo alegría, es presión, es gente apretada, es orgullo, es hambre, es un montón de historias chocándose hombro con hombro. La voz del walkie-talkie de Lidia volvió a chispear. «Va pa' los asadores grandes, ¿dónde está Matías?» Yo alcancé a ver la corona antes que a Nico. Un cartón dorado moviéndose sobre cabezas como un anzuelo. Detrás venía él, con su cámara, sonriendo como quien ya eligió el titular. A su lado, el rey chancho inflable caminaba torpe, y la multitud abría paso riéndose. Eso era lo peligroso. Lo cómico sirve de caballo de Troya. Entra sin resistencia. Cuando quieres darte cuenta, ya estás en medio del problema. A la derecha, la zona de asadores era un frente de batalla. Parrillas largas, planchas, tambores convertidos en fogones, hombres con delantales negros, mujeres con pinzas como si fueran herramientas de cirujano. La grasa caía al metal y explotaba en chispas blancas. En el piso, el polvo se volvía barro pegajoso por el aceite. Había un olor dulce y brutal, una nube caliente que te obliga a respirar por la boca. Esa es una de las tradiciones de hoy, aunque nadie la anuncie como tradición. La ciudad se deja invadir por el olor. Se te pega como pegamento.
te persigue, te cambia el humor, te despierta algo primitivo, y de pronto entiendes por qué este festival no se puede mirar desde lejos. Si lo miras desde lejos, te da risa. Si lo hueles de cerca, te obliga a tomar partido. En el borde de una parrilla, vi a Matías. No estaba cocinando, estaba vigilando, con los brazos cruzados, como si cuidara un límite invisible. Cuando vio la corona acercarse, su cara se endureció. No era odio de «te quiero pegar», era un odio más fino, «no me uses». Lidia se abrió paso a empujones suaves pero firmes, como si la gente fuera agua y ella supiera nadar. Detrás venía el padre Ignacio, y ese detalle me impresionó. El hombre realmente aparecía donde olía conflicto, como si tuviera un sensor en el pecho. Nico levantó la corona, ya en modo show. «¡Matías!», gritó. «¡Venga para acá! La gente quiere ver quién es el verdadero rey Chancho del Maule». La palabra «verdadero» cayó como un fósforo. Matías dio un paso adelante. Su mandíbula temblaba. Se escuchó un silencio raro en un radio pequeño alrededor, como cuando una conversación se corta en una fiesta y todos se dan cuenta. Lidia se plantó entre ambos. «No», dijo, sin gritar. Solo «no». Una palabra corta, pesadísima. Nico se rió para cámara. «Señora, es broma, es humor». «El humor sin respeto es burla», respondió Lidia. «¿Y la burla aquí?» «Corta». Nico miró a la cámara, buscando complicidad del público. «¿Vieron? Hasta la señora se pone seria. Eso es lo divertido». El padre Ignacio dio un paso, tranquilo. «Nico», dijo, «ya te lo dije, no apuntes». Nico apretó la corona con la mano como si fuera un micrófono. «Pero si la gente quiere», insistió. «¡Miren cuánta gente!». Y sí, había gente. Familias completas, abuelos con vasos de bebida, niños con orejas rosadas, adolescentes grabando con el celular, turistas con ojos abiertos como si hubieran llegado a un planeta distinto. Ese es otro ritual de hoy, la mezcla. Aquí no hay un público homogéneo. Hay una fila donde el del traje caro espera detrás del delantal manchado. Y por un rato, el orden del mundo se altera. Manda el humo, manda el fuego, manda el hambre. Matías habló, por fin, con una voz baja que se escuchó más fuerte que los parlantes. «Saca eso de mi cara». Nico sonrió, pero su sonrisa se volvió fina, defensiva. «¿Te ofende una corona de chancho? Hermano, relájate». Ahí, el aire cambió. Lo sentí físico. Una risa nerviosa murió en algún lugar. Y entonces pasó algo que yo no esperaba. Pato Jara se acercó desde atrás de la parrilla. Tenía las manos ocupadas con pinzas y una bandeja. El fuego le dibujaba sombras en la cara. Se puso al lado de Matías, sin tocarlo, pero como un muro. «Relájate tú», dijo Pato, mirando a Nico con una calma peligrosa. «Aquí no viniste a mandar». Nico parpadeó. 2 segundos sin el control total lo ponen nervioso. Se notó. «Yo no mando», dijo. «Yo muestro. El mundo tiene que ver esto». «El mundo no vio cuando ardimos», soltó Lidia, y esa frase cortó el aire como cuchillo de carnicero. Silencio. Yo vi a Nico tragarse una respuesta. Era la primera vez que una frase lo desarmaba frente a gente. Porque esa frase no era opinión, era un golpe de realidad. Y ahí, en ese microsegundo en que nadie sabía qué venía, yo entendí que este era el clímax del festival de hoy, aunque no estuviera en el programa. El momento en que la fiesta decide si es escudo o si se vuelve arma. Mi reloj me quemó la muñeca. 41 minutos. En mi cabeza, la marca, el contrato, el «tienes que entregar» gritaban como sirena. Pero el pueblo estaba gritando otra cosa, sin palabras. «No nos conviertas en meme». Di un paso adelante con mi cámara, pero no para filmar el escándalo, para filmar la salida. El padre Ignacio levantó una mano, calmando, como quien apaga una pelea con el gesto exacto. «Paren», dijo. «No hoy». Nico abrió la boca. «Padre, usted no entiende cómo funciona esto». «Yo sí entiendo», lo interrumpió el padre Ignacio. «Funciona con fuego, y el fuego, si lo mueves mal, quema a todos». Nico miró a la corona, miró a Matías, miró a la gente, y allí apareció el Nico real, el que calcula riesgos. Un clip de pelea sería oro, sí, pero una pelea real lo podía convertir en villano, y lo peor, podía arruinar la fiesta de verdad. Eso no es contenido, eso es cruzar una línea. Iba a retroceder, lo vi en sus ojos. Pero entonces uno de sus ayudantes, quizá queriendo ayudarlo, dijo en voz alta:
Dale, Po, que se pique, así queda bueno el video. Y esa frase fue gasolina pura. Matías avanzó un paso. Lidia giró como una víbora, rápida, y encaró al ayudante. «¿Tú quieres que quede bueno?», dijo con una sonrisa helada. «¿Te gustaría que te quedara bueno a ti cuando te falte el aire? Cuando se te queme la casa? Cuando te falte el plato?» El ayudante se quedó mudo. La multitud dejó de reír. Un señor mayor murmuró algo que no alcancé a entender, pero sonó como falta de respeto. Nico levantó la mano. Ya, dijo. «Tranquilos, fue una talla». Pato dio un paso hacia el ayudante y sin gritar, dijo, «La talla se hace con los tuyos, aquí no». Yo vi a Nico tensarse. Si perdía el control, perdía la escena. Si se iba, perdía el clip. Si insistía, incendiaba. Y entonces hice lo único que podía: cambiar el tablero sin pelear. Me acerqué un poco, apunté mi cámara no a la cara de Matías, no a la corona, sino al fuego de la parrilla, al crujido de la piel, a las manos de Pato trabajando. Y hablé, sin mirar a Nico, como si le hablara al festival entero. «La corona no nació para humillar a nadie», dije. «Nació para reírse del que se cree rey. Pero el rey aquí no es una persona. El rey aquí es el fuego que sostienen cuando todo se cae». No sé si me escucharon todos, pero los que importaban, sí. Porque Pato me miró. Lidia me miró. El padre Ignacio también. Nico se rió, nervioso. «¿Ahora vas a dar discurso?», me dijo, buscando que la gente se riera conmigo de mí. No le di ese placer. Miré a Lidia como pidiendo permiso sin decirlo. Ella frunció el ceño, pensando rápido. Luego levantó la barbilla y habló fuerte, para que el ruido la respetara. «¡Ya!», gritó. «Si quieren corona la van a tener, pero no para pelear». Agarró la corona de la mano de Nico con un movimiento tan rápido que él ni alcanzó a resistirse sin quedar como agresor. El cartón dorado pasó a manos de la persona equivocada, alguien a quien nadie discute. Lidia alzó la corona como si fuera una herramienta, no un trofeo. «Hoy la corona no va para una cara», dijo, «va para una mesa». Y ahí vino el giro que salvó el día. Lidia caminó hacia una mesa de servicio, de esas largas donde se acumulan bandejas y pan. Puso la corona en el centro, como si fuera un plato más. La apoyó con cuidado, como si el cartón valiera lo mismo que la dignidad. «El rey Chancho», dijo, «no es el que se cree más grande, es el que sirve primero». Un murmullo recorrió a la gente. No era aplauso todavía, era reconocimiento. Lidia miró a Matías. «¿Vas a pelear hoy?», le preguntó, sin dulzura, pero con algo parecido a cariño duro. «¿O vas a servir?». Matías se quedó quieto. El orgullo le subía por el cuello. Lo vi pelear consigo mismo. No contra Nico, contra su propio impulso. Y entonces, sin mirar a Nico, Matías se acercó a la mesa. Tomó una bandeja de pan. Empezó a repartir. El gesto fue simple, pero fue la señal. Pato agarró otra bandeja. Se sumó. El padre Ignacio fue por vasos. Los del staff empezaron a organizar la fila. Los niños dejaron de correr y se acercaron. Y de pronto, el símbolo, la corona, dejó de ser arma y volvió a ser lo que don Efraín me explicó, un espejo para bajar el ego. La multitud, que estaba a punto de encenderse, se desinfló. Alguien aplaudió. Otro lo siguió. En segundos, el aplauso se volvió ola. Nico se quedó con la cámara en la mano, grabando, pero sin poder controlarlo. No era su show, era del pueblo, y eso lo descolocó. Yo lo miré. Él me miró. Y ahí entendimos ambos, sin palabras, quién había ganado esa escena. Porque lo que acababa de pasar era el festival de hoy en una cápsula, tradición convertida en mecanismo de supervivencia. No solo asado, no solo disfraces, no solo desfile, un sistema vivo para que el orgullo no se coma a la gente. Y entonces, como si la fiesta misma quisiera recordarte su carácter absurdo después de ese momento serio, el rey Chancho, inflable, intentó sentarse y se cayó. La multitud estalló en risa, pero ahora era otra risa, una risa que no humillaba a nadie, una risa que liberaba. Ahí está otra costumbre de hoy, quizás la más chilena de todas, la risa como válvula. Se ríen del disfraz, sí, de lo grotesco, sí, del cartón, sí, pero por debajo, se ríen para no romperse, se ríen para que el fuego sea fiesta y no pelea. Nico bajó la cámara, molesto. «Te salió bien», me dijo en voz baja, y por primera vez sonó sincero. «No me salió a mí», le respondí. «Les salió a ellos». Nico apretó los labios. «Igual te faltan 40 minutos»,
dijo mirando mi reloj como si pudiera oler mi límite. Yo no contesté, porque era cierto, y porque ahora venía la parte más cruel. Transformar todo eso en un video antes de que el tiempo me aplastara. Mientras la tensión se disolvía, el festival seguía su rutina como un animal que vuelve a respirar normal. Eso también impresiona. La fiesta no se detiene por tu drama. La fiesta tiene hambre, y el hambre manda. Vi pasar el desfile por la avenida principal. Comparsas con tambores, una banda con bronces que brillaban al sol, gente vestida con overoles rosados, máscaras con hocicos enormes, colas en espiral rebotando. Algunos se pintaban la nariz con un círculo negro. Otros llevaban cachetes rojos, y había quienes se disfrazaban no de cerdo, sino de cocinero del fuego. Delantal, gorro, una pinza colgando como si fuera medalla. Esa es una tradición moderna que se siente fuerte. El disfraz no es solo ¡qué gracioso! Es pertenencia, es hoy soy parte del cuento. Es una forma de que el turista se mezcle, y por un rato, nadie sea demasiado importante. Aquí el ejecutivo se pone orejas, aquí el adolescente se pinta hocico, aquí la abuela se cuelga una cola. No porque crea que es un cerdo, sino porque entiende el pacto. Hoy nadie mira desde arriba. En los puestos, los platos eran un catálogo infinito de cerdo en todas sus vidas posibles. Había costillas con hueso brillando como barnizadas, trozos de piel crujiente que sonaban como vidrio al romperse, pedazos de carne deshilachada que se desarmaban con la pinza, embutidos humeando como serpientes gordas. Se veían sándwiches gigantes, empanadas rebalsadas, ollas con guisos espesos y bandejas donde la grasa se acumulaba en charcos dorados. Lo impactante, y sí, un poco repugnante, es cómo el exceso se vuelve paisaje. Montañas de huesos apilados, tablas manchadas, delantales que ya no saben de qué color eran, manos que brillan de aceite bajo el sol. Si lo miras con ojos limpios, te da asco. Si lo miras con ojos de historia, ves otra cosa. Abundancia como declaración. Un pueblo que un día tuvo miedo de no comer, hoy cocina como si dijera, aquí no se apaga. En una esquina, vi un pequeño escenario secundario, donde un animador hacía gritar a la gente, ¡chi, chi, chi! ¡Le, le, le! Y luego remataba con un ¡viva el chancho!, que sacaba carcajadas. A un lado, niños jugaban con globos en forma de cerdito. Más allá, un grupo bailaba cueca con pasos exagerados, como parodia y homenaje a la vez. Y en medio de esa mezcla había otra tradición silenciosa. La gente se reconoce. «Oye, tanto tiempo. ¿Cómo está tu mamá? ¿Y el cabro? ¿Volviste?» En un festival así, la comida es excusa para el reencuentro. Se saludan como si estuvieran pasando lista de quienes siguen vivos y quienes no. Vi a don Efraín a lo lejos, sentado en una silla, con una manta sobre las piernas. No estaba en el centro, no buscaba aplausos, solo miraba. Y esa mirada era de alguien que, en vez de ver disfraces, veía promesas cumpliéndose. Lidia cruzó la plaza con su walkie-talkie, resolviendo pequeños incendios. Una fila que se desordena, un puesto que se queda sin agua, un niño que llora porque se perdió del papá. Y cada vez que resolvía uno, parecía sumarle un año de vida a la fiesta. Pato seguía en el fuego, y el fuego seguía en Pato. Había algo hipnótico en verlo. La pinza entrando y saliendo, el giro exacto, la espera precisa. Y alrededor, la gente no solo compraba comida, miraba el trabajo como quien mira a alguien sostener algo que podría caerse. Ese es un detalle de hoy que no se ve desde afuera. El festival también es competencia sin escenario. No de gritos, sino de destreza. ¿Quién deja la piel perfecta? ¿Quién logra que la carne no se seque? ¿Quién hace la salsa justo en el punto? Hay orgullo culinario, hay rivalidad sana, hay miradas de «a ver si te sale» y sonrisas de «te salió». Y por supuesto, está la teatralidad, la coronación, los títulos, las bromas. Porque en el fondo, la fiesta sabe que tiene que ser grande, exagerada, casi ridícula, para que nadie la ignore. Por eso desde fuera parece un carnaval organizado por el bacon. Y sí, lo es. Pero ahora yo sabía para qué. Para que el olor y el ruido griten, «aquí estamos». Mi reloj me gritó otra cosa. 32 minutos. Me aparté a un borde, saqué el teléfono, revisé el material. Tenía fuego, tenía manos, tenía la corona en la mesa, tenía el giro de Matías sirviendo pan, tenía la frase de Lidia, tenía el consejo de don Efraín, tenía el rostro de Pato frente al fuego. Tenía lo más difícil, una escena real que no se puede inventar sin que se note, pero faltaba lo imposible, editar. Me fui a un rincón donde el sonido bajaba un poco.
Me senté en el borde de una vereda y empecé a armar el video con dedos temblorosos. El humo me hacía lagrimear y parecía que lloraba por emoción, pero no, lloraba por grasa en el aire y estrés en el pecho. A lo lejos, Nico me vio. Caminó hacia mí, sin la corona, sin show, solo él. ¿Vas a alcanzar?, preguntó. ¿Tengo qué?, dije sin levantar la vista. Nico se quedó mirando un segundo, como si estuviera decidiendo si me remata o me deja vivir. Te voy a decir algo, dijo. Yo vine a hacer el video fácil, el del qué ridículo, y en el camino casi prendo una pelea. Lo miré. Esa confesión no era habitual en él. No eres tonto, le dije. Solo eres rápido, y lo rápido a veces pisa. Nico se rió, breve. En eso soy campeón. Hizo una pausa. Tu escena de la mesa, dijo. Esa me cagó el guión. Ese es el punto, respondí. Nico se quedó callado. Luego dijo, más bajo. ¿Sabes qué es lo peor? Que la gente igual va a querer reírse del chancho. Y está bien, solo que no sea lo único. Yo volví al teléfono. Haz tu video, le dije, pero no lo vuelvas arma. Nico asintió una vez y se fue, no como derrotado, como alguien que, por primera vez, se llevaba algo que no podía convertir en meme tan fácil. Ese fue el último twist del día. Mi rival no era un villano de caricatura, era un espejo, como la corona. Terminé la edición con la respiración corta. Exporté, subí, envié. El teléfono vibró como si tuviera fiebre. Cuando el archivo salió, sentí el cuerpo aflojarse como si me hubieran quitado un peso del pecho. Mi reloj, 8 minutos. Me quedé sentado, escuchando el festival como si fuera el mar. En esos minutos finales, la fiesta ya no era una amenaza, era un organismo, un animal grande que respira humo y música. Cerca de mí, un niño con hocico de goma se sentó en la vereda y mordió una empanada. Se manchó la cara de grasa y se rió solo. Su risa fue tan simple que me dio un golpe en el corazón. Pensé en esa primera vez, en el niño perdido bajo la mesa, en el miedo de la multitud, y pensé, hoy, el niño se ensucia de comida, no de pánico. Ese es el resultado más real de un festival así, que la memoria del fuego se transforme en otra cosa. La tarde empezó a bajar. El humo se volvió más dorado. Los parlantes seguían escupiendo música, pero ya con una alegría más cansada, más humana. La gente caminaba más lento, con el estómago pesado, con bolsas en la mano, con ese gesto de «ya comimos, ya nos vimos». Y entonces, casi sin darme cuenta, entendí la última tradición del Festival del Chancho, la retirada. Al final del día, cuando se apagan los fogones, queda una calma extraña. Los puestos se desmontan, las parrillas se enfrían, el suelo queda marcado por grasa, confeti y huellas. La gente se va, pero deja algo prendido, una sensación de pertenencia. Don Efraín pasó cerca, llevado por un familiar. Me vio y levantó 2 dedos, como saludo mínimo. Pato, desde su parrilla, me hizo un gesto con la cabeza, aprobación silenciosa. Lidia no me miró porque estaba resolviendo otra crisis pequeña, pero su sola presencia me decía, sigue. Y yo, que llegué pensando que este era un festival idiota para idiotas, me fui con una idea que me incomodó y me gustó al mismo tiempo. A veces lo que parece estúpido desde afuera es, desde adentro, lo único que mantiene a un pueblo unido. A veces un disfraz de cerdo es un escudo. A veces una corona de cartón es un recordatorio de que nadie manda solo. Y a veces la grasa, el humo, el exceso, no son solo exceso, son una manera brutal de decir, no nos apagamos. La última imagen del día fue una señora limpiándose las manos en el delantal, mirando las parrillas que ya bajaban de intensidad. Parecía cansada, pero satisfecha, como si hubiera cumplido una promesa sin necesidad de pronunciarla. Y en el aire, todavía, flotaba ese olor que lo invade todo, ese olor que no pide permiso.